Pedro Sánchez ha empleado el comodín de Franco ante el torrente de noticias que salpica a parte de su gobierno y también a su mujer Begoña Gómez. Pedro Sánchez es un necrófago político. ¿Qué es un necrófago? Aquel animal que se alimenta de cadáveres. Necrófagos son los buitres, necrófagas son las hienas y necrófago político es Pedro Sánchez. Y es que ayer se fue al Valle de los Caídos a hurgar entre los cadáveres. Y no solo eso, ha amenazado con expulsar a los monjes benedictinos. Esto sería romper de forma unilateral un acuerdo con el Vaticano. Pero como a mí no me da la gana hablar de lo que diga el PSOE y no me da la gana que sea el PSOE quien marque los tiempos de debate, veremos esto rápidamente y pasaremos a Begoña Gómez y a la comisión que investigará el caso PSOE. Ya lo que faltaba, que nos diga Sánchez de lo que tenemos que hablar. Y realmente esto no es algo nuevo. Esto lo empezó el peor presidente que hemos tenido, José Luis Rodríguez Zapatero. La transición, con sus errores y defectos que los tuvo, buscaba la reconciliación nacional. Y el Valle de los Caídos era simplemente un lugar al que la gente iba de excursión a pasar el día, independientemente de su ideología. En la época de Zapatero, nuestros mayores, que sí que habían vivido la guerra civil y que sí que habían vivido la dictadura, no hablaban del tema. No les interesaba mantener vivo un conflicto porque entendían el daño que causó. Sin embargo, Zapatero reabrió las heridas de la guerra escarbando la cicatriz hasta el punto de que a día de hoy su pura pus, odio y revanchismo. Esto para el PSOE es muy conveniente, el relato de que ellos son los herederos de unos represaliados, mientras que quienes se oponen a el PSOE serían los herederos del franquismo. Y a colación de que nuestros mayores no hablaban del tema, me resulta como poco sorprendente ver a gente de mi edad, como Yone Belarra o Irene Montero, hablar de Franco. Franco llevaba más de 10 años muerto cuando nosotros nacimos. Lo que sí que conocimos fueron los atentados de la banda terrorista ETA, así como los secuestros, pero eso ha de quedar en el pasado. El franquismo, por lo visto, es de rabiosa actualidad. Pero esto es como la publicidad. Tú tienes una serie de necesidades y con tu dinero intentas cubrirlas, como por ejemplo tener un techo o la comida. Sin embargo, con la publicidad te van creando necesidades ficticias, aparatos que te van a solucionar la vida. Al final te lo acabas creyendo y los compras. Y con la política pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una serie de prioridades como que no haya delincuencia, que haya empleo o que se cree riqueza, luchar contra la corrupción, tener unos servicios de calidad, y a través de la publicidad política te crean una serie de prioridades, como esta. Debates artificiales que sirven de cortina de humo, y para ello el PSOE se vale de los complejos. No en vano he empleado la palabra comodín al decir que ha sacado el comodín de Franco. Si colaboras con reabrir las heridas de la guerra, el PSOE se sale con la suya. Si dices que estás siendo un trilero y desviando la atención, te acusarán de estar a favor del franquismo. Sea como fuere, se acaba hablando de lo que el PSOE quiere, Franco. Ya victimistas nadie les va a ganar. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Me parece que conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Obviamente, con la que está cayendo en el año 2024 no tiene ningún tipo de sentido hablar de lo que pasó en el 36 o en el 75. Habrá que trabajar en los problemas del presente para tener un futuro en condiciones. Pero es que en el presente las noticias tienen que ver con mordidas en las comisiones de las mascarillas, con nepotismo y con favores a la mujer del presidente. Sánchez no quiere que hablemos de ello. Y lo cierto es que la imagen de Sánchez toquiteando huesos es de auténtica vergüenza. Los muertos, muertos están y hay que dejarles descansar en paz. En Sevilla también reabrieron tumbas y los huesos acabaron ahí tirados. Mientras que en Cataluña ocultaban las fosas porque los cadáveres eran del bando nacional. Eso no coincidía con aquel relato de buenos y malos. La realidad es que el Valle es un monumento que es patrimonio de los españoles. La historia es la que es y habrá que estudiarla, pero no reescribirla. Si cada vez que hay un cambio de régimen hay que acabar con toda la arquitectura del régimen anterior, no tendríamos historia ni cultura ni nada. Imaginad si los Borbones hubiesen acabado con todos los edificios que se construyeron en la época de los Austria. Y ahora vamos a por aquellas noticias de las cuales el PSOE no quiere que hablemos y para las cuales ha montado todo este circo. Profanación de tumbas mediante. Marlaska compró los uniformes de montaña de la Guardia Civil al empresario que recomienda a la mujer de Sánchez.
Quiero que os quedéis con el nombre que vamos a ver, porque luego voy a ir a otra noticia y va a volver a salir. Era un alumno de sobresaliente, por cierto. Ya entenderéis por qué digo esto. Marlaska ha contratado en varias ocasiones al empresario Carlos Barrabés. Barrabés, quedaos con el apellido. Recomendado por Begoña Gómez. La suma de la adjudicación de los 4 contratos sería de 876.000 euros, redondeando 877.000. ¿Y cuál sería el criterio para elegir a este empresario? Pues el único criterio fue que había sido recomendado por Begoña Gómez a través de una carta. No era la única empresa. No lo era. Los 877.000 euros os van a parecer poco. 15,6 millones de euros en contratos. Desde que la mujer de Sánchez avaló al empresario, sus empresas han aumentado notablemente su facturación. Aparte del contrato con la Guardia Civil, la consultora de Barrabés y la Escuela de Negocios de Valley, con la que se ha presentado a concursos públicos de manera conjunta, han logrado un total de 15,6 millones de euros en contratos públicos y subvenciones. Todo ello desde que fue avalado por Begoña Gómez. ¿Conflicto de intereses entre que te recomiende Begoña y que ella sea la mujer de Sánchez, máximo responsable de los poderes públicos? No, que va. Si el PSOE es un partido impoluto, libre de toda mácula de la corrupción. Claro. Otra noticia. Acordaos de lo de sobresaliente. El gobierno otorgó a la empresa avalada por Begoña Gómez el único sobresaliente entre 18 aspirantes. El gobierno de Sánchez se deshizo en elogios hacia el proyecto de la UTE del consultor Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la Complutense de Madrid. Yo os recuerdo que no estaba capacitada para impartir el curso, ya que carecía de títulos homologables. Otra afirmaba, ella impartía las clases. La UTE del socio de Gómez fue puntuada con sobresaliente en los 3 criterios a valorar, se le acabó asignando un 10 al ser el proyecto mejor calificado. Qué curioso que los sobresalientes fuesen para la empresa que contaba con el aval de Begoña Gómez. Qué curioso que contase con 3 sobresalientes. De hecho, si él tenía un 10, la empresa que quedó en segundo lugar obtuvo solo un 7. Y qué curioso también que contase con el apoyo de las instituciones. Y sobre si se hará justicia, ¿quién va a investigar a Ábalos? Un amigo de Ábalos. El PSOE nombra a un amigo de Ábalos presidente de la comisión. Vaya, que se van a juzgar a ellos mismos. Lo de que de quién depende la fiscalía ya era burdo, pero esto ya directamente es obsceno. El PSOE designó el miércoles al diputado Alejandro Soler para presidir la comisión del Congreso del caso PSOE. Se trata del hombre de confianza de Ábalos en el Partido Socialista Vasco, así como de su persona de confianza. No en vano, fue José Luis Ábalos quien apoyó su candidatura para liderar el Partido Socialista Vasco. Yo te hago un favor, mañana me lo devuelves. Es triste que en pleno siglo XXI el tener padrinos siga siendo el aval para promocionar en la política. Pero más triste es que los empresarios que se enriquecen sean los que cuentan también con un aval político, como en el caso que veíamos con anterioridad. Y todo esto es por el temor a que Ábalos se vaya de la lengua. Lo que se pretende es evitar efectos indeseados por parte del diputado desterrado. Preocupa en la dirección socialista que el exministro hable con la prensa y cuente alguno de los múltiples secretos que atesora. Y esas fueron las amenazas veladas que lanzó como respuesta a Marisu Montero. Ahora, para cerrar, el PSOE desde el principio quería que esto se enfriara. Comenzaron a hablar de Ayuso y la gente entró al capote de Sánchez. Al final lo que pasó fue que se equiparó una deuda con Hacienda con una gigantesca trama que salpicaba a todo el gobierno y a la pareja del presidente. Sánchez ha sobrevivido al que probablemente fuese su mayor escándalo junto con la corrupción política que supuso la amnistía. Ahora intenta que hablemos de Franco. ¿Cuándo vamos a entender que el PSOE siempre mueve la portería? ¿Cuándo vamos a entender que no se puede permitir que sea el PSOE quien fije los temas de debate? ¿Cuándo vamos a entender que Sánchez es un experto jugando con los tiempos y que por lo tanto no se le puede permitir respirar ni levantar cabeza? Ha sido un error garrafal que no se haya hecho más sangre con el caso PSOE, especialmente a raíz de saber que Begoña Gómez se reunía con Air Europa en pleno rescate a dicha empresa. Ya sabemos que el PSOE emplea palabras policía como franquista, facha, fascista para callar al disidente.
No hay que ser acomplejados. Esas palabras ya están absolutamente prostituidas de tanto utilizarlas. Se lo han llamado a los democristianos, a los conservadores, a los liberales, se lo han llamado a Vox, al PP, a Ciudadanos, palabras que ya carecen de significado y palabras a las que únicamente quienes las sufren continúan dando un valor. Da igual que el PSOE te llame franquista o facha. El PSOE hace política con esto, con el enfrentamiento, con reabrir las heridas de la guerra, con la ofensa. Lo que había que haber hecho, y todavía se puede hacer, es machacar con esta presunta trama de corrupción. Recientemente hemos sabido que el PP se inclina por no incluir a la mujer de Sánchez en el listado de comparecientes del Senado. Mal, error. Esto es justo lo que no hay que hacer. No se puede permitir que Sánchez tome oxígeno. Sánchez es un superviviente político, incluso ha sobrevivido a que le expulsen de su partido. Y desde luego no se han de tener complejos, ni mucho menos andar pendientes de lo que pasó en 1936, con la de problemas que tenemos a día de hoy. Lince TV, Política y Noticias.